Hola, sean bienvenidos a la presentación del seminario 5 de la sección A, sobre coagulación intravascular diseminada. Buenos días, mi nombre es Isel Ríos y les voy a hablar sobre la fibrinólisis primaria y secundaria. Comenzando, el sistema fibrinolítico constituye un eje fundamental en el mantenimiento de la homeostasis circulatoria, cuya función primordial es la degradación enzimática de la fibrina para garantizar así la permeabilidad vascular. Este mecanismo se articula a través de un delicado equilibrio entre los factores profibrinolíticos, como lo son el activador tisular del plasminógeno, el activador urosinasa del plasminógeno y elementos antifibrinolíticos encargados de regular la generación de la plasmina, tales como el inhibidor del activador del plasminógeno 1 y la alfa-2 antiplasmina. Además de el TAFI, que es el inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina. Bajo estas condiciones, la fibrinólisis primaria opera bajo un estado de vigilancia basal. Esta ocurre de forma natural en el cuerpo para así mantener el equilibrio de la sangre, que es la hemostasia. Su función principal es disolver el coágulo después de que la pared del vaso sanguíneo se ha reparado. En este escenario, el organismo modula la formación y la disolución de microestructuras de fibrina de manera preventiva, respondiendo así a estímulos menores o inflamatorios sin que exista necesariamente un trombo obstructivo previo. Esta es una respuesta protectora que evita que los coágulos naturales bloqueen la circulación de forma permanente. Sin embargo, una alteración en este balance deriva en patologías graves, mientras que una hipoactividad favorece estados trombóticos, protrombóticos. Una hiperactividad fibrinolítica puede desencadenar hemorragias inconcercibles al degradar las proteínas plasmáticas y factores de coagulación de forma indiscriminada. Por otro lado, la fibrinólisis secundaria se define como la respuesta reactiva y en ocasiones no fisiológica del sistema ante la presencia de un coágulo ya consolidado o bajo la influencia de agentes externos como lo es el cáncer, las infecciones graves o la cirugía. Este proceso puede ser desencadenado por el propio organismo en un intento de recanalizar un vaso ocluido, como ocurre en la trombosis venosa profunda, o inducido farmacológicamente mediante la administración de agentes trombóticos como la alteplasa o la estreptocinasa. En contextos patológicos como la coagulación intravascular diseminada, la fibrinólisis secundaria adquiere una dimensión crítica donde la activación masiva de la cascada de la coagulación consume los factores disponibles y genera una respuesta fibrinolítica excesiva. El resultado de esta es la liberación masiva de productos de la degradación de la fibrina, como lo es el dímero D, los cuales estos interfieren en la polimerización normal de la fibrina y agravan el cuadro hemorrágico por consumo. Por otro lado, tenemos las diferencias entre la fibrinólisis primaria y la fibrinólisis secundaria. En la fibrinólisis primaria, esta es un proceso corporal normal que evita que los coágulos crezcan y se vuelvan problemáticos. Esta se produce en la fibrinólisis secundaria, se produce por causas externas como un trastorno médico o un medicamento. Esta puede provocar sangrado intenso. La activación de la fibrinólisis primaria ocurre cuando el plasminógeno se convierte en plasmina. Esto sucede cuando se liberan activadores del plasminógeno por las células endoteliales. En la fibrinólisis secundaria, el sistema fibrinolítico es sobreestimulado por la liberación de activadores del plasminógeno que provocan una hiperplasminemia que no es posible ser inhibida por la alfa-2 antiplasmina y destruye, además de la fibrina que se ha depositado en la microcirculación, el fibrinógeno que se halla en la circulación. Los mecanismos involucrados en la fibrinólisis primaria es que las células endoteliales liberan activadores del plasminógeno, los activadores del plasminógeno y el plasminógeno se unen a la fibrina, los activadores del plasminógeno se degradan el plasminógeno a plasmina y la plasmina descompone la fibrina y el fibrinógeno en pequeños fragmentos. En la fibrinólisis secundaria ocurre una disminución en el plasminógeno y la alfa-2 antiplasmina y un aumento en los complejos de la plasmina alfa-2 antiplasmina.
En la fibrinólisis primaria, el tiempo de inicio comienza casi de inmediato después de la formación del coágulo. Normalmente esta ocurre en cuestión de minutos. Este proceso es crucial para regular la hemostasia y evitar que se forme un coágulo excesivo que pueda obstruir el flujo sanguíneo. Y en la fibrinólisis secundaria, generalmente inicia dentro de las primeras horas después de la formación del coágulo, aunque su inicio puede variar dependiendo de varios factores, como lo es el tipo de lesión y la respuesta del organismo. La coagulación intravascular diseminada la podemos definir como un síndrome adquirido de carácter crítico caracterizado por una alteración sistémica de la hemostasia. A diferencia de las patologías hematológicas primarias, la coagulación intravascular diseminada constituye una complicación secundaria derivada de una respuesta inflamatoria o tisular masiva que desencadena la activación descontrolada de la cascada de coagulación. Vamos con la etiología y la incidencia. En la etiología tenemos que la coagulación intravascular diseminada no ocurre de forma idiopática. Esta siempre requiere un estímulo que rompa el equilibrio hemostático. Tiene ciertos mecanismos principales, que estos incluyen lo que es las infecciones, que es la causa primaria de esta patología, causada especialmente por la sepsis bacteriana, ya que estas liberan endotoxinas y componentes de la pared celular que inducen una respuesta inflamatoria sistémica mediada por citoquinas. Tenemos lo que son los traumas y daños tisulares, ocasionados por grandes quemaduras y traumatismos craneoencefálicos que liberan fosfolípidos y factores tisulares masivos de las membranas celulares dañadas. También tenemos lo que son las neoplasias causadas por ciertos tumores sólidos y hematológicos, principalmente de la leucemia aguda promielocítica. En la incidencia tenemos que esta es altamente variable y depende intrínsecamente de la gravedad de la patología subyacente. Se estima que afecta aproximadamente a 1 de cada 1000 pacientes hospitalizados, aunque esta cifra puede elevarse o se eleva drásticamente en entornos de cuidados críticos como es la UCI. Tenemos que la sepsis y el shock séptico representan el escenario más común, con una incidencia de entre el 30 y 50% de los casos. Lo que son el traumatismo y la obstetricia, en caso de politraumatismo severo, la incidencia oscila entre el 10 y 20%, mientras que en complicaciones obstétricas críticas se sitúa entre el 5 y 10%. También podemos observar que el 20% de los casos pueden causar de forma asintomática y se observa una mayor prevalencia en neonatos y adultos mayores. Con la patología, tenemos que la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada se articula a través de generación masiva de trombina, la enzima receptora central que dicta el curso del trastorno. Esto ocurre en dos fases. La fase trombótica, que es el efecto de la trombina. La activación de las vías de coagulación genera una cantidad de trombina que excede los mecanismos inhibitorios naturales. Esta trombina disocia los fibronopéptidos A y B del fibrinógeno, creando monómeros de fibrina, que se polimerizan de forma anómala en el árbol vascular. Simultáneamente, la trombina activa los factores 5, 8 y 13, agotándose de una velocidad superior a la síntesis hepática y promueve la agregación plaquetaria masiva, lo que explica la trombocitopenia severa. En la fase hemorrágica, que ya hablamos del efecto de la plasmina, como respuesta reactiva a la formación de fibrina, se activa el sistema fibrinolítico secundario. Las plasminas heredadas no solo degrada la fibrina en los microtombos, sino que también ataca el fibrinol circulante y otros factores de coagulación, como el 2, el 5, el 8, el 9 y el 11. La degradación de la fibrina estabilizada produce fragmentos específicos como el dímero D. Estos productos de degradación de la fibrina poseen propiedades anticoagulantes propias, ya que interfieren con la polimerización de la fibrina nueva y se adhieren a la superficie plaquetaria, inhibiendo su fusión y agravando el sangrado. En última instancia, el pronóstico del paciente depende del balance entre la actividad de la trombina y la plasmina. Si predomina la trombina, el cuadro clínico está dominado por la isquemia y el fallo multiorgánico. Si prevalece la actividad de la plasmina y el consumo de los factores, el paciente presentará hemorragias mucocutáneas y viscerales masivas. Aspectos clínicos. La sintomatología de los cuadros de coagulación intravascular diseminada va a depender en buena parte de la causa primaria o enfermedad subyacente que esté condicionando
El cuadro hemorrágico es una de las principales manifestaciones. Los efectos de depósitos de fibrina en la microcirculación son variantes, siendo los más comunes el colapso circulatorio, insuficiencia renal o respiratoria y alteraciones endocrinas por isquemia, hipofisiaria y suprarrenal. Las formas subagudas y crónicas de la coagulación intravascular diseminada son a veces muy difíciles de reconocer y que no se presenta el cuadro clínico típico de las formas agudas, en donde el cuadro hemorrágico es con frecuencia una emergencia médica que requiere atención de inmediata. Se clasifica fundamentalmente en dos variantes, aguda y crónica. La coagulación intravascular diseminada aguda, la variante aguda es la presentación más frecuente, observándose entre el 80 y el 90% de los casos clínicos. Se caracteriza por un inicio súbito y explosivo de hemorragias intensas, como hemorragias multisistémicas. Una regla clínica característica es la presencia de sangrado activo, al menos 3 sitios anatómicos distintos de forma simultánea. Esto incluye manifestaciones como petequias, equimosis y púrpuras, hasta sangrados en mucosas como epistasis y gingivorragia, y órganos internos como hematuria, hemorragias gastrointestinales o intracraneales. Los signos, como también están los signos de punción, que son observar sangrado persistente o remusado en sitios de venopunción, catéteres o heridas quirúrgicas previas, lo que indica una incapacidad absoluta del cuerpo para formar tapones. La motilidad elevada, ella debido a su progresión fulminante, la coagulación intravascular diseminada aguda conlleva un índice de mortalidad de entre el 50 y el 80%, siendo la hemorragia masiva o el choque hipovolémico las causas principales de la muerte. La coagulación intravascular diseminada crónica, en contraste, la forma crónica presenta entre el 10 y el 20% de los casos, suele asociarse a patologías de larga duración, como trombosis microvascular y macrovascular, que a diferencia de la forma aguda, aquí predominan los eventos trombóticos. La formación de fibrina es lenta pero persistente, lo que puede llevar a trombosis venosa profunda, embolias pulmonares o incluso endocarditis trombótica no bacteriana. También está la sintomatología insidiosa, que los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar síntomas leves que se confunden con la enfermedad de base, detectándose a menudo solo a través de anomalías en las pruebas de laboratorio. Independientemente de si el cuadro es agudo o crónico, la obstrucción de la microvasculatura por depósito de fibrina desencadena una serie de eventos catastróficos para los órganos vitales, como son apoxia tisular y microinfartos. La oclusión de capilares y arteriolas interrumpe el suministro del oxígeno, provocando microinfartos en órganos críticos como los riñones, insuficiencia renal aguda o oliguria, el encéfalo como confusión, delirio o coma, y el hígado, el páncreas y el miocardio. La inducción del choque, que la coagulación intravascular diseminada, ella exacerba el estado de choque, no solo por la pérdida de sangre, sino también por la activación paralela de los sistemas del complemento. Hallazgos de laboratorio. En el diagnóstico de la SID se basa en interpretación conjunta de pruebas de laboratorio en el contexto clínico del paciente. Se utilizan escalas de puntuación como las de la ISTH o la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, donde el puntaje más o menos 5 confirma la presencia de la SID establecida. Tenemos el hemograma y morfología celular. En el frotis y el conteo celular ofrecen las primeras pistas sobre la gravedad del consumo hemostático y el daño mecánico vascular. Tenemos la trombocitopenia, que es presente en el 97% de los pacientes. Se observa un recuento típicamente moderado entre 50.000 y 100.000 plaquetas por milímetro al cubo, aunque puede caer por debajo de los 50.000 por microlitro, en fases agudas fulminantes debido al consumo masivo en la microcirculación. Tenemos esquistocitos y queratocitos. En el 50% de los casos, en el frotis de sangre periférico revela fragmentos de eritrocitos. Estos se producen por la fragmentación mecánica de los glóbulos rojos al entrar y atravesar las redes de fibrina que obstruyen los vasos sanguíneos, o anemia hemolítica microangiopática. Anemia y respuesta inflamatoria. Es común observar anemia por sangrado o hemólisis acompañada de leucocitosis con desviación hacia la izquierda, o leucopenia, dependiendo de si la causa es inflamatoria o una sepsis grave.
Coagulograma o tiempo de coagulación. Estas pruebas evalúan la funcionabilidad y disponibilidad de las proteínas plasmáticas en la coagulación. Tenemos que el tiempo de protrombina es prolongado en el 50 a 70% de los casos, refleja el agotamiento de los factores de la vía extrínseca y común como el factor 1, el 5, el 7 y el 10. Tiempo de tromboplastina parcial activada, prolongado en el 50-60% de los pacientes, indicando deficiencia en los factores de la vía intrínseca. El 8, el 9, el 11 y el 13. El tiempo de trombina y reptilasa. El TT se prolonga entre un 70 y un 80% de los casos. Esto ocurre por la hipofibrinogenemia y especialmente por la presencia de los productos de degradación de la fibrina, que actúan como potentes inhibidores de la polimerización de la fibrina. El tiempo de la reptilasa es útil para confirmar si la alteración se debe a la presencia de productos de degradación de la fibrina o la heparina. Evaluación del fibrinógeno y sus precursores. Determinación del fibrinógeno. La hipofibrinogenemia menor a 100 miligramos por decilitro es un marcador de gravedad, aunque su sensibilidad es limitada al inicio. Debido a que el fibrinógeno es reactante a fase aguda, en cuadros de inflamación severa sus niveles pueden ser normales o elevados, ocultando un descenso real con respecto a los valores de base del paciente. El fibrinopéptido A y B. Su elevación confirma la acción directa de la trombina sobre el fibrinógeno, sirviendo como indicador de trombosis activa en evolución. Marcadores de fibrinólisis y degradación, dímero D y producto de la degradación de la fibrina. La interacción entre la trombosis y la lisis se mide a través de sus subproductos, como el dímero D. Es el parámetro confirmatorio por excelencia. Valores superiores a 1000 o 2000 nanogramos por mililitro, que lo normal sería menor a 500 nanogramos por mililitro, indican que la plasmina se está degradando activamente a la fibrina polimerizada y estabilizando por el factor 3. Productos de la degradación de la fibrina se encuentran elevados, mayor a 10 microgramos por mililitro. A diferencia del dímero D, los productos de degradación de la fibrina pueden originarse tanto de la fibrina como del fibrinógeno. La combinación de los productos de degradación de fibrina altos y el dímero D elevado es altamente sugestiva para el SID. Pruebas de procoagulación con etanol y sulfato de protamina. Detectan monómeros de fibrina soluble. Son positivas en el 90 o 95% de los casos agudos, aunque carecen de especificidad total. Inhibidores y marcadores especializados tenemos la antitrombina 3, que disminuye precozmente en el 89% de los casos debido a su consumo. Al intentar neutralizar la trombina, niveles menores de 70% se asocian a un peor pronóstico. La proteína C y S, sus niveles descienden drásticamente, especialmente en la sepsis, lo que elimina el freno natural de la coagulación y perpetúa la trombosis. El péptido beta 1542, fundamental para el diagnóstico diferencial, se encuentra elevado en la fibrinólisis primaria, pero suele ser normal en la SID. Complejos plasmina-antiplasmina o el PAP. Su elevación es un marcador de activación secundaria para la vía fibrinolítica. Por último, tenemos la bioquímica y el daño orgánico. La SID afecta la función de múltiples sistemas, lo que se refleja en lactato elevado, que es un indicador de hipoxia tisular por microtrombosis. Tenemos la falla renal y hepática, que es la elevación de la creatinina, la urea, la bilirrubina y las transaminasas debido a las isquemias en órganos diana. Y la acidosis metabólica, refleja en la gasometría arterial como consecuencia de la hipoperfusión sostenida. De la coagulación intravascular diseminada es uno de los desafíos más complejos en medicina crítica, debido a que no existe un fármaco único que revierta el proceso. El tratamiento se fundamenta en un pilar esencial, y es la eliminación o el control del estímulo desencadenante. Sin la resolución de la patología primaria, cualquier esfuerzo hemostático será meramente transitorio. El tratamiento debe enfocarse a resolver cuadros hemorrágicos o trombóticos reales en este paciente, no simplemente a normalizar datos de laboratorio anormales. El esfuerzo terapéutico debe centrarse en dos frentes: prevenir y destruir la microtrombosis y restituir la función hemostática. En primer lugar, se debe realizar un manejo de shock y estabilización inicial, además del control de la causa primaria. El soporte hemodinámico es imperativo. Se debe realizar un tratamiento de shock, uso precoz de cristaloides y hemoderivados, y optimización metabólica para asegurar una oxigenación adecuada y corregir la acidosis de este paciente. Se puede realizar un tratamiento de la patología primaria. La coagulación intravascular diseminada es siempre un síntoma de una enfermedad subyacente, como se mencionó anteriormente. El control definitivo solo se alcanza cuando se erradica el factor que activa la cascada de coagulación.
Puede ocurrir una sepsis, que es una administración inmediata de antibióticos de amplio espectro, control de focos sépticos, drenaje y estabilización hemodinámica con fluidos. Obstetricia, que es resolución quirúrgica inmediata, sea cesárea o evacuación uterina en casos de desprendimiento placentario o feto muerto. Trauma, que es una cirugía de control de daños y estabilización de fracturas. Neoplasias, que es el inicio de quimioterapia o radioterapias. Terapia de reemplazo y soporte hemostático. Cuando el paciente presenta hemorragia activa o un riesgo inminente de la misma, se debe realizar una reposición juiciosa de los componentes consumidos, como por ejemplo las plaquetas, que se recomienda la transfusión si el recuento es menor a 50.000 microlitros o si hay un sangrado activo. La dosis estándar es de 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso. El plasma fresco congelado es vital para reponer factores de coagulación plasmáticos. Se administra en dosis de 10 a 20 mililitros por kilogramo. Los crioprecipitados son la fuente de elección cuando el fibrinógeno es menor a 100 miligramos sobre decilitro. Aportan fibrinógeno concentrado. Los glóbulos rojos orientados a mantener la capacidad de transporte de oxígeno, cuando la hemoglobina es mayor a 7 o 8 gramos sobre decilitros, especialmente en estados de shock. Actualmente existe una controversia en el uso de anticoagulantes como la heparina, en donde el uso de heparina en coagulación intravascular diseminada es motivo de debate académico y debe individualizarse, es decir, según el predominio, si es trombosis o si es hemorragia. Hay un punto a su favor y es que detiene la formación intravascular de fibrina y es particularmente útil en coagulación intravascular diseminada. Crónica, donde predomina la trombosis, o cuando existen complicaciones tromboembólicas evidentes que amenazan la vida o las extremidades de esta persona. Hay una limitación crítica en donde la heparina requiere de la antitrombina 3 para poder actuar, dado que en el 75% de los casos hay un consumo masivo de antitrombina 3. La heparina puede resultar ineficaz si no se administra junto con plasma fresco o concentrado. Hay un riesgo en su uso. En la coagulación intravascular diseminada aguda, hemorrágica, es peligroso y puede precipitar sangrados fatales, por lo que su indicación suele reservarse para casos de leucemia aguda mieloide de estadio 3 o cuando las microtrombosis causan falla orgánica severa. Existe la inhibición de la fibrinólisis, que aunque la fibrinólisis excesiva contribuye al sangrado, el uso de agentes antifibrinolíticos como el ácido tranexámico generalmente no es recomendado como terapia de primera línea en la coagulación intravascular diseminada clásica, ya que esta produce un riesgo de trombosis. Hay una excepción que solo se considera en casos de hiperfibrinólisis, como soporte vital y monitoreo en uso. El manejo debe realizarse en una unidad de cuidados intensivos con un monitoreo cada 6 a 12 horas. Como soporte de órganos, por ejemplo, en donde se utiliza la ventilación mecánica para distrés respiratorio y hemodiálisis si se desarrolla insuficiencia renal. Como prevención, se puede evitar procedimientos invasivos innecesarios para reducir sitios de sangrado potencial. Muy buenos días, mi nombre es Vanessa Martínez y en esta sección le vamos a presentar un caso clínico, el paso a paso para poder resolverlo para llegar a un diagnóstico integrando tanto la clínica como los datos de laboratorio. Damos inicio a la presentación del caso. Tenemos un hombre de 68 años jubilado que asiste a la consulta médica por presentar 5 días de fiebre, tos con expectoración y dificultad respiratoria. Sin embargo, en las últimas horas aparecieron moretones espontáneos en los brazos y sangrado en las encías, lo cual da un cambio al inicio del primer diagnóstico inicial. También hay que tener en cuenta los antecedentes del paciente. Se realizó una anamnesis en el cual se encontró que posee hipertensión arterial diagnosticada hace 15 años, diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 10 años. También es un fumador crónico en el cual consume aproximadamente 40 paquetes por año. También tuvo una hospitalización previa por neumonía con recuperación completa hace 2 años, además de que niega el consumo de AINES o anticoagulantes. Por lo tanto, estamos en la presencia de un paciente que no está sano. Ahora vamos con la identificación del problema. De aquí surge la primera pregunta clínica importante. ¿Estamos ante la presencia de un problema local o un síndrome sistémico? Para eso hay que tener en cuenta varios datos, como la clínica y los datos de laboratorios. Vamos primero con el examen físico, en el cual posee fiebre elevada, taquicardia y taquipnea, confusión, petequias y equimosis, piel fría y oliguria.
La presencia de sangrado y signos de hipoperfusión dan a sugerir de que se trata de un problema sistémico de la coagulación más de que una coagulopatía aislada. Vamos con el primer planteamiento diagnóstico. Se trata de una coagulación intravascular diseminada y si lo es primaria o secundaria. Ante este escenario se plantea la posibilidad de una CID, pero antes de poder determinar una causa, recordemos la diferencia entre una CID primaria y secundaria. La primaria es menos frecuente y está relacionado a factores propios de la coagulación. Es una respuesta fisiológica que se genera para mantener el equilibrio de la sangre, conocido como hemostasia. Mientras tanto, la secundaria es una de las más comunes y surge como consecuencia a otra patología sistémica. Es una respuesta reactiva extrema que se genera por influencia de factores externos u otra patología médica grave. Ya aclarada la diferencia, podemos decir que estamos ante la presencia de una CID por signos como la fiebre y el compromiso multiorgánico. Incluso tal podríamos decir que se trata de una CID secundaria, pero antes de poder hacer un diagnóstico hay que tener los signos claves de una CID. Tenemos síntomas hemorrágicos como la presencia de petequias y equimosis, pero también tenemos síntomas trombóticos o isquémicos como la piel fría y pálida y la presencia de oliguria. Sin embargo, hay que tomar en cuenta los otros síntomas y la clínica del paciente, además de los datos de laboratorio para confirmar que estamos ante la presencia de una CID. Hola, mi nombre es María Rivero y ahora vamos a confirmar el diagnóstico, definir el tipo de coagulación intravascular diseminada y explicar por qué llegamos a esta conclusión. Confirmación del síndrome. Los exámenes de laboratorio muestran los siguientes resultados. Plaquetas en 52.000 sobre milímetro cúbico, el tiempo de protrombina prolongado siendo 17 segundos, con un INR o razón normalizada internacional de 1.8. El tiempo de tromboplastina parcial activado es de 48 segundos, lo cual también es prolongado. El fibrinógeno es bajo, con un valor de 110 miligramos sobre decilitros. El límite está extremadamente elevado, con valores de 8.500 microgramos por litro en unidades equivalentes de fibrinógeno. Estos hallazgos cumplen los criterios diagnósticos de la ISTH, que son las siglas en inglés para la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, confirmando que el síndrome principal es una coagulación intravascular diseminada aguda. ¿Por qué es coagulación intravascular diseminada y no otra coagulopatía? La coagulación intravascular diseminada se caracteriza por tener una clínica dual, donde hay sangrado por consumo de plaquetas y factores y trombosis o isquemia por formación de microtrombos. Esto explica la aparición de petequias y la equimosis, la oliguria y la presencia de quistocitos. Se excluyen otras coagulopatías como la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome urémico hemolítico, donde el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado suelen ser normales. También coagulopatías por heparina que produce un tiempo de tromboplastina parcial activado aislado muy prolongado, en lo cual nada de esto ocurre en este caso. ¿Qué tipo de anemia presenta el paciente? El paciente presenta una anemia hemolítica microangiopática, secundaria a la coagulación intravascular diseminada. Esto se demuestra por la anemia aguda, con una hemoglobina de 8 gramos sobre decilitros, la trombocitopenia, también la evidencia de hemólisis mecánica con la aparición de quistocitos en el frotis, un lactato de deshidrogenasa de 850 unidades internacionales sobre litros, lo cual está muy elevado, la bilirruina indirecta también elevada con un valor de 2 miligramos sobre decilitros. Los glóbulos rojos se fragmentan al atravesar los microtrombos intravasculares. ¿Qué indica el diferencial leucocitario? El hemograma muestra una leucocitosis marcada de 20.000 células sobre milímetro cúbico, una neutrofila extrema de un 85%, la desviación a la izquierda con callados, además de una linfopenia. Este patrón es altamente sugestivo de una infección bacteriana aguda, lo que orienta a que la coagulación intravascular diseminada es secundaria y no primaria. ¿Cuál es la causa más probable? La causa más probable es una sepsis bacteriana secundaria a la neumonía. La evidencia incluye el cuadro clínico infeccioso respiratorio, la neumonía bilateral en la radiografía, la leucocitosis, además de la procalcitonina mayor a 10 nanogramos sobre mililitro, lo que es un marcador específico de infección bacteriana sistémica, lo que indica que la sepsis es la principal causa de la coagulación diseminada sistémica. Discusión final y cierre. La infección bacteriana grave activa de forma descontrolada la coagulación, generando así microtrombos que consumen plaquetas y factores, produciendo hemólisis y causando daño orgánico. Es por eso que el diagnóstico final es una coagulación intravascular diseminada aguda secundaria a sepsis bacteriana de origen pulmonar, asociada a anemia hemolítica microangiopática. No